Queridos oyentes, para nosotros es un verdadero placer poder estar de nuevo en sus hogares para conservar este celo por la doctrina sana de la palabra del Señor. Y es también un verdadero deleite el poder abrir la Biblia y extraer de ella las verdades que habrán de sustentar nuestras almas. Este día comenzaremos a estudiar un nuevo tema de doctrina básica y es el tema de el arrepentimiento. Es muy importante, como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, que usted tenga a mano una libreta o cuaderno de apuntes donde usted pueda ir anotando cuidadosamente cada uno de estos temas, las ideas principales, como también las citas bíblicas que lo respaldan. Esto viene a ser de grande necesidad, pues a la hora en que debemos rendir cuentas acerca de la razón de nuestra fe, podemos consultar estos apuntes para poder así retener mejor la doctrina bíblica que, como digo, es tan importante para el creyente. Por eso espero que usted tenga ya a mano su cuaderno de apuntes bíblicos para así comenzar con este tema de el arrepentimiento. Este es un tema muy importante y aunque viene a ser esencial en la vida del cristiano, y aunque quizás es la palabra que más se repite en las iglesias cristianas, sin embargo no todos han llegado a una comprensión adecuada de lo que es el arrepentimiento y aún no saben qué aspectos son los que implica el haber experimentado un verdadero arrepentimiento. Con frecuencia, el arrepentimiento se confunde con remordimiento, lo cual es un asunto muy diferente, como lo iremos notando a lo largo de este estudio. Pero comencemos entonces con nuestro tema. Puede colocar en la página de su cuaderno, en la parte superior, el tema el arrepentimiento. El arrepentimiento es el tema que ahora comenzamos a estudiar. En el griego, que fue el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, la palabra para arrepentimiento es metanía. Y es interesante que metanía originalmente no fue una palabra que tuviera alguna implicación religiosa. Lejos de eso, metanía era una palabra que se usaba como un tecnicismo militar. Y por ejemplo, cuando las legiones romanas marchaban y el oficial que dirigía su marcha deseaba que éstos dieran media vuelta, pues entonces gritaba a gran voz metanía. Y entonces los romanos, cuando escuchaban la palabra metanía, lo que hacían era detenerse, dar media vuelta y comenzar a marchar en un sentido inverso al que traían originalmente. Es decir, que esa expresión griega metanía lo que significa es lo que hoy en día sería la orden de media vuelta que se usa en los ejércitos. Pero notemos cómo viene a ser ya sumamente esclarecedor ese significado original que tenía este término militar de metanía. Significaba, como digo, una media vuelta y que hacía que una persona que iba marchando en una dirección adoptara la dirección contraria a la que traía originalmente. Posteriormente, cuando el Nuevo Testamento fue escrito, los diferentes autores de las páginas de la Biblia fueron conducidos por el Espíritu Santo de tal manera que ellos tomaron esta palabra militar, metanía, y la aplicaron ya en un sentido religioso, en un sentido espiritual, pero siempre conservando aquella idea primordial de que lo que significaba era un cambio tan radical que hacía que una persona que había ido en determinada dirección adoptara la dirección totalmente opuesta. Y es así como la palabra metanía, o es decir, arrepentimiento, fue introducida dentro del vocabulario del Nuevo Testamento y el arrepentimiento es algo que viene a recobrar grande importancia, puesto que fue enseñado en diferentes momentos. Por ejemplo, el primero que comenzó a hablar acerca de arrepentimiento fue Juan el Bautista. Él fue el primero en tomar esta palabra metanía para enseñar a los hombres sobre la necesidad
de que ellos cambiaran su manera de ser, que dieran una media vuelta en el rumbo de sus vidas para poder ser aceptos a los ojos de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2, ahí se nos describe cómo Juan el Bautista por primera vez usó esa palabra arrepentimiento. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como vemos en este pasaje, Juan estaba ya usando la palabra arrepentimiento, anunciando que el Mesías se acercaba. Cuando el Mesías apareció, es decir, el Señor Jesucristo, continuó con la misma enseñanza del arrepentimiento. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4 y versículo 17, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En esas palabras vemos cómo el Señor Jesucristo retomó la misma enseñanza que Juan el Bautista había estado dando al pueblo con anterioridad. Él continuó predicando el mensaje del arrepentimiento. Y de igual manera, cuando él reunió al grupo de sus discípulos, los envió para que también predicaran el mismo mensaje del arrepentimiento, el mismo mensaje de dar media vuelta en el rumbo de la vida para tomar el sendero que a Dios le agrada. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, Lucas 24, versículos 46 y 47, dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí el Señor estaba comisionando a sus discípulos para que ellos fueran predicando en su nombre el arrepentimiento. Por lo tanto, el mensaje del arrepentimiento era un elemento que no solamente estuvo presente en la predicación de Juan el Bautista, del Señor Jesucristo, sino que también en los discípulos que él comisionó. Y estando ya en la era de la gracia, en la época de la iglesia, precisamente el mensaje del arrepentimiento vino a constituir como una parte esencial del Evangelio de Jesucristo. Y aún el primer día que se predicó el Evangelio, el día de Pentecostés, se estaba haciendo ya referencia al mensaje del arrepentimiento. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, Hechos 2, 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En estas palabras, que como digo forman parte del primer mensaje que se predicara del Evangelio, otra vez estaba ya presente el mensaje o ese elemento que es el arrepentimiento. Y en los años que prosiguieron a la predicación del Evangelio, siempre el arrepentimiento estuvo presente. Por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, Hechos 17, 30, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Una vez más aparece la palabra arrepentimiento y el hecho de que el arrepentimiento haya sido el elemento central del mensaje de Juan el Bautista, del Señor Jesús, de sus discípulos, de la iglesia primitiva y aún hoy en día del Evangelio, nos habla sobre la tremenda importancia que tiene esta doctrina del arrepentimiento. Pero como digo, lastimosamente, muy pocas personas han llegado a una comprensión exacta de lo que es el arrepentimiento o qué elementos incluye. Por lo tanto, debemos preguntarnos, ¿qué es el arrepentimiento? ¿A qué se refería Jesús, Juan el Bautista, los apóstoles, cuando decían que era necesario arrepentirse para poder participar del reino de Dios? A esta pregunta, ¿qué es el arrepentimiento?, podemos responder diciendo de que el arrepentimiento incluye
tres aspectos. Vamos a mencionar el primero de ellos. Arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar. Puede usted anotarlo en su cuaderno de apuntes. Arrepentimiento es, en primer lugar, un cambio en la forma de pensar. Un cambio en la forma de pensar. Ese es un primer aspecto del arrepentimiento, aunque hay otros aspectos que estaremos estudiando posteriormente. Volvamos a la idea que presentábamos al principio cuando explicábamos el significado de la palabra metanía, que es la palabra griega que se traduce arrepentimiento. Decíamos que era un término militar originalmente. Entonces, cuando las legiones romanas marchaban y el oficial quería que estos dieran media vuelta, simplemente gritaba, arrepiéntanse. Y cuando él gritaba, arrepiéntanse, los soldados se detenían, daban media vuelta y comenzaban a marchar en dirección inversa a la que traían inicialmente. Pues cuando hablamos de que el arrepentimiento es un cambio en la forma de pensar, queremos decir exactamente eso, que antes la persona pensaba de determinada forma, pero cuando se arrepiente, su manera de pensar es diferente de lo que había sido en el pasado. Eso lo vemos ilustrado en la vida del apóstol Pablo, quien antes de convertirse, antes de arrepentirse, era un fervoroso perseguidor de la iglesia de Cristo. Pero cuando él se arrepintió, ya no era un perseguidor, sino que era un promotor del evangelio. Y las personas sorprendidas se decían, ¿no es este el que en otro tiempo asolaba la iglesia de Jesucristo? ¿Cómo es que ahora anda predicando la fe que en otro tiempo perseguía? Y esa respuesta solamente podía encontrarse en la palabra arrepentimiento, porque hoy Pablo estaba pensando de una manera totalmente diferente. Y acerca de este cambio en la forma de pensar, que es uno de los aspectos del arrepentimiento, podemos nosotros hallar otra ilustración en el Evangelio según San Lucas capítulo 15. Aquí encontramos la parábola del hijo perdido o del hijo pródigo, como se le llama comúnmente, y en esta parábola encontramos ilustrados todos los aspectos del arrepentimiento. Pero en primer lugar, estamos viendo de que el arrepentimiento es un cambio en la manera de pensar. Entonces, en Lucas capítulo 15, versículo 17, dice la Biblia que el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Creo que de todos es conocida la parábola del hijo pródigo y por lo tanto yo no voy a ahondar en detalles. Pero vemos de que ahora se está iniciando en el hijo el proceso del arrepentimiento y todo comienza con un cambio en la manera de pensar. En primer lugar vino como una iluminación, como un despertar a este hijo pródigo, pues encontrándose él en una situación paupérrima, apacentando cerdos, de repente como que se le iluminó el entendimiento y él dijo, en la casa de mi padre muchos gozan de abundancia de pan, en tanto que yo, que soy su hijo, estoy aquí muriendo de hambre. Pero notemos de que el hijo pródigo antes no había pensado en ese detalle. Al contrario, él anhelaba llenarse con la comida que los cerdos estaban masticando. Él no había pensado en que en la casa de su padre y en su carácter de hijo, él podía gozar de abundancia de pan, pan que los mismos empleados de su padre estaban disfrutando, en tanto que él estaba ahí muriendo de hambre. Se estaba produciendo en él un cambio en la manera de pensar. Ahora, en el siguiente versículo, en el versículo 18, dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí continuamos observando ese cambio en la manera de pensar que estaba teniendo el hijo pródigo, porque ahora está viniendo a su corazón una convicción de pecado. Antes él no se había detenido a pensar que todas sus acciones eran desagradables a Dios y a su Padre.
Él no se había detenido a pensar en que todo lo que estaba haciendo era pecado. Pero ahora había tal convicción en él que decía: me levantaré e iré a mi padre y confesaré diciéndole: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, que ahora él estaba reconociendo que había pecado. Y cuando una persona se arrepiente, sucede exactamente lo mismo que está ahora sucediendo con el hijo pródigo. Es un cambio en la manera de pensar. Y una persona cambia en el arrepentimiento la manera de pensar que tiene acerca de Dios, acerca del pecado, acerca de sí mismo. Porque mientras el hombre no se arrepiente, considera de que Dios es un Dios que al final habrá de pasar por alto sus pecados y los recibirá en el cielo. Considera que él mismo no es un gran pecador, que tal vez ha cometido uno que otro pecadillo, pero que eso no le enviará al infierno. Y por otra parte, él tiene su propia concepción de lo que es pecado. Si él desea, algo es pecado, y si lo desea, pues ese algo también pudiera no ser pecado de acuerdo a su antojo. Pero cuando se produce el arrepentimiento, toda esa manera de pensar cambia y el hombre se reconoce como un miserable a los ojos de Dios, tal como el hijo pródigo ahora reconocía su desgracia. Por otra parte, sobreviene la convicción de pecado. Antes de que el hombre se arrepienta, él dice: yo no le hago mal a nadie. Pero cuando el arrepentimiento viene, se provoca un cambio en la manera de pensar y entonces el hombre dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Y luego, en el versículo 19, el hijo pródigo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí vemos que ahora el hijo pródigo está reconociendo la culpa que él tenía, de manera que ya no se sentía digno de ser llamado hijo, sino que prefería ser un jornalero, pero él sabía que aún como jornalero podría disfrutar del pan que en abundancia había en la casa del Padre. Por lo tanto, en el cambio de su forma de pensar, ahora él ya ni quería consentirse como hijo de Dios, sino que prefería adoptar el estatus de un simple jornalero de su padre. Cuando el verdadero arrepentimiento viene, entonces se provoca un cambio en la manera de pensar que aquellos que consideraban estar bien con Dios se reconocen de tal manera réprobos que claman a Él por misericordia, diciéndole: recíbeme, si no como hijo, al menos como un jornalero. Este es entonces el primer aspecto que incluye el arrepentimiento, un cambio en la forma de pensar. En segundo lugar, el arrepentimiento incluye un cambio de sentimientos. ¿Puede usted anotarlo en su cuaderno de apuntes? El arrepentimiento incluye un cambio de sentimientos. Ese es el segundo aspecto que incluye el arrepentimiento, un cambio de sentimientos. Toda persona que se arrepiente debe experimentar en su corazón dolor a causa de los pecados cometidos, ya de que todos aquellos ejemplos que la Biblia nos presenta sobre arrepentimientos, se ve de que había una conmoción, un cambio en los sentimientos de estas personas arrepentidas. Veamos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículo 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí vemos cómo se estaba produciendo el arrepentimiento en Pedro. Él había negado al Señor Jesús, pero recordándose de las palabras que el Señor le había dicho advirtiéndole sobre esa negativa, dice que ahora arrepentido él lloraba amargamente. Pero esa expresión, lloraba amargamente, nos habla sobre ese cambio de sentimientos que se provoca en una persona que se ha arrepentido. Momentos antes de que Pedro experimentara el arrepentimiento, lo vemos como él estaba enojado, negando al Señor con maldiciones y juramentos. Pero ahora que él estaba arrepentido, él lloraba amargamente
a causa de los pecados que había cometido. Por lo tanto, es obvio de que todo verdadero arrepentimiento conlleva cambios en los sentimientos. Una persona no puede decir que se ha arrepentido mientras permanezca tan frío como una tabla. No basta con que alguien en una iglesia levante la mano, pase al frente, al altar, que se haga una oración, pero si esa persona no siente dolor por los pecados que ha cometido contra Dios, si esa persona no se siente profundamente triste por haber ofendido a Dios, no puede hablarse propiamente que allí se haya producido un verdadero arrepentimiento. Otro pasaje que nos corrobora que el arrepentimiento incluye un cambio de sentimientos es en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7. Segunda de Corintios 7, versículos 9 y 10. Segunda de Corintios 7, versículos 9 y 10, dicen así: Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pablo está hablando a los corintios acerca de la primera carta que él les había enviado. Esta primera carta era bastante fuerte y había provocado una gran tristeza entre los corintios, de manera que ellos habían llorado ante las palabras tan duras que Pablo les había dirigido. Ahora Pablo les enviaba esta segunda carta consolándoles y diciéndoles: me alegro, y no porque ustedes se hayan sentido tristes, sino que porque esa tristeza les condujo a un arrepentimiento. Y en el versículo 10 lo dice con toda claridad: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es decir, que todo verdadero arrepentimiento incluye una tristeza que es producida por Dios, que lleva al arrepentimiento y el arrepentimiento a la salvación. Es claro, entonces, que todo verdadero arrepentimiento incluye un cambio en los sentimientos de la persona. Pero ahora hay todavía un tercer aspecto que incluye el arrepentimiento, y es de que el arrepentimiento incluye un cambio de actitudes. Puede usted anotarlo en su cuaderno. Tercero, el arrepentimiento incluye un cambio de actitudes. Un cambio de actitudes. No basta con que una persona haya cambiado su manera de pensar o que hayan cambiado sus sentimientos. De nada serviría eso si la persona continúa comportándose de la misma manera. Tiene que haber un cambio en la actitud, un cambio en la manera de comportarse. Volvamos al ejemplo del hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 20, dice que levantándose vino a su padre. Notemos de que el arrepentimiento en el hijo pródigo no solo incluyó un cambio en su manera de pensar, sino que también cambió su manera de actuar. Porque él no solamente dijo: ¡ay, cuánto pan hay en la casa de mi padre!, y se quedó ahí sentado cuidando cerdos. No, él se levantó y dice que vino a su padre. Es decir, que a la vez que cambió su manera de pensar, accionó y se encaminó hacia su padre para, a través de sus acciones, demostrar que realmente estaba arrepentido. Por lo tanto, el arrepentimiento incluye también un cambio en las actitudes, en la manera de comportarse. Veamos lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55. Isaías 55, versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar.
A través de estas palabras, el Señor está invitando a los hombres a un verdadero arrepentimiento. Pero dice que este arrepentimiento vendrá cuando el impío deje su camino. Entonces no basta con haber llorado, no basta con haber cambiado la manera de pensar, sino que se necesita que el impío deje su camino y que se vuelva a Jehová, y entonces Él tendrá misericordia y será amplio en perdonar. Y es por eso que debemos añadir que el arrepentimiento, el verdadero arrepentimiento, lleva los tres elementos que hemos mencionado, es decir, un cambio en la manera de pensar, un cambio en los sentimientos y un cambio en las actitudes. Tienen que ir los tres elementos juntos. Si falta uno de ellos, entonces ya no se trata de un verdadero arrepentimiento. Por ejemplo, si una persona va a la iglesia, oye un mensaje y al oír el mensaje se siente tan conmovido, tan emocionado, que comienza a llorar y pasa al altar, pues allí esa persona a lo mejor cambió su manera de pensar, cambiaron sus sentimientos, pero si al salir de esa iglesia esa persona continúa viviendo igual que siempre, quiere decir de que no se arrepintió porque le faltó el tercer elemento, que es un cambio de actitudes. Lo que esa persona experimentó fue un remordimiento. Y remordimiento no es arrepentimiento. Esa es la tristeza del mundo que Pablo dice que produce muerte. Pero la tristeza de Dios lleva a un cambio de actitudes. Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento tiene que ir acompañado por las tres cosas. Un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de sentir y finalmente un cambio en la manera de actuar. Querido amigo, yo le pregunto, ¿se ha producido en su vida ese triple cambio? Si no se ha producido, usted todavía no se ha arrepentido, aunque asista a una iglesia, aunque guste de escuchar estos programas radiales, aunque tenga en su Biblia, en su casa, perdón, una Biblia y la lea, pero si usted no ha tenido ese triple cambio de pensamiento, de sentimientos y de acciones, usted todavía necesita arrepentirse para tener la vida de Dios. Pero si a través de este estudio ha llegado a su corazón la convicción de pecado y ahora sí desea cambiar sus actitudes, sus sentimientos y su manera de pensar, hoy es el momento de hacerlo a través de esta oración.